¿Te lastimaste? Richie, ¿te lastimaste? Ahí vi a la Yuli, ¿te acuerdas de la Yuli? Sí, La del aquí, perro, ¿no? Sí, aquí era la iglesia. Wow. Todo ha cambiado, Pero aquí bien subía cambiado. siempre Esa por ahí. señora no se fue, la única que quedó en ahí. Oh, aquí no ves. Y después todo, mira, puro carro. Esto es la Patent Avenue Wow. en Ventry. Todo eso lo andamos como 10 años hemos andado aquí. Mira, por aquí venían los chicos del colegio, la Maciel, el Willy, el Brandon, el Richie, todos vinieron por aquí. En esta esquina era nuestra casa el 2003, Maciel. Hasta el 2012 hemos vivido aquí. En esta esquina, el lado derecho, aquí abajo. Por aquí pasaban todos los tractores y Richita miraba los tractores y pasaban para allá. Y hasta que llegó el día que nació todo bien bonito, coloradito, bien bonito nació él. Y después de eso era un niño muy, muy inteligente, muy limpio. Cuando iba creciendo de 1, 2, 3 años, era bien hacendoso, ayudaba, tendía su cama, se vestía. Ha sido el más independiente de todos mis hijos porque los otros mis hijos eran muy cuidados, en cambio él era solito que quería todo. Era bien independiente, se lavaba a las 6 de la mañana, estaba ready para irse a su kinder. Cuando era el 30 de octubre, ese día cuando llegamos con mi esposa a South Shore Hospital, nos dice lo van a llevar a Queens, a Children's Hospital, nos vamos ahí, llegamos con mi esposa, después llamo a la casa, le digo a mi suegra, traigan todos a los niños, vénganse aquí a la Children's Hospital, se vienen ahí con Brandon, Willy, Macielita, mi suegra, llegan, le damos la noticia, estábamos todos tristes, estábamos realmente devastados, como se dice, nos dolía tanto, mi esposa lloraba harto ella, porque realmente ella comprendía más de lo que era, yo estaba en shock, no entendía bien que era tanto un tumor, te va a tener cura, no va a tener cura, entonces no sabía qué hacer, porque ese día teníamos unos tickets para los Celtics, ir a ver un partido de básquetbol, entonces no sabía qué hacer, porque Brandon, papá, voy a ir, sí, vamos a ir, hijo, vamos a ir. Le digo a mi esposa Maciel, ¿qué hago? Llevarle al Brandon, llevarle al Willy, váyanse todos, me voy a quedar con el Rich aquí en el hospital. Mi mente estaba en otra parte, porque yo estaba pensando en mi mujer, cómo estará Richie, cómo está, todo era diversión, Brandon se divertía, Willy estaba preocupado. Miramos, le llamo a mi esposa, voy a telefonear ahí, le llamo y me dice llorando, venite Richie, venite, no puedo más, está mal el Richie, me dice llorando. Era tanta mi tristeza que en el bus me venía pensando, agarré el tren verde para llegar al hospital, estaba triste, yo llegando y desesperado por llegar. ¿Qué realmente ha pasado? Porque mi mujer lloraba harto en el teléfono cuando hablé. Llego y me da la noticia a mi esposo que realmente, mi esposa me dice, es un tumor en el medio del cerebro que no se puede operar. Y van a seguir más estudios, no sé qué va a hacer. Me dice en octubre, lo único que se puede hacer por el momento, los doctores nos dicen, no nos dan esperanza realmente, lo único que dice es que se va a hacer radiación al cerebro. Durante todo octubre, noviembre le hacen radiación, venían a recoger a las 4 de la mañana de la casa, lo llevaban y lo traían todos los días durante un mes. Y bueno, en la mañana era enojadito, se iba, no le gustaba reír para nada. Enojado y se daba la vuelta y se agachaba bien y su trasero ponía arriba y no dejaba verse con nadie. Las enfermeras le hablaban bien, él no quería ir. Me hizo gordito, se me hizo cachetoncito gordo, se me hizo y se le estaba cayendo el pelito de los lados. Después todos los días triste, iba y se le ponía una máscara en la cara, yo lo veía y me despedía de él. Cada mañana para que lo metan a ese como horno era que lo metían. Era demasiado triste para mí por verlo a él sufrir, que tenía que poner una inyección en su pechito y realmente ver todos los días eso con él, madrugar.
Él lloraba, no quería que lo vean. Y era muy, muy sacrificado, muy triste verlo a mi hijo sufrir tanto. Vuelta, a ver, vuelta. No, haga trabajar su tractor, a ver, haga. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, qué bonito, ¿no, Richie? Brandon? I like it, papi. Yo todas las noches prendo una velita siempre, no hay ni un día que no deje de prender una vela a mi hijo, recordándole con alegría, no con tristeza, con alegría, dándole gracias a Dios que lo tiene en la mejor vida, que está feliz, él ahí arriba no sufriendo. Siempre le limpiamos, le ponemos flores, sus recuerdos, sus carritos que le gustaba, tractores, le hemos puesto acá, su SpongeBob, su música, y siempre lo recordamos con alegría. Y él está descansando en paz en esta cajita que hemos decidido ponerla así y no llevarla a un cementerio que a veces cuesta salir, ir a verlo, en cambio aquí estando cerca a él. Le ponemos velas todas las noches, no hay ni un día que no le he puesto velas desde que ha fallecido, porque yo lo recuerdo con alegría, no con tristeza. Hola! I'm sorry. Hey. Michelle is so weird. This is Chichi. Ow, it's on my back. Jugaba afuera en el parque. Después íbamos a McDonald's, que era su preferido, con su hermano Brandon siempre. Nos veníamos a la casa y se terminaba el día. Él quedaba triste porque teníamos que esperar hasta la otra semana. Él pasó así, pasó su vida, llega hasta septiembre del 2010. Un septiembre de 2010, yo estaba trabajando, me acuerdo, un domingo. Lo dejé un poquito mal en la mañana, salgo a trabajar a las 10 y me dice, Amicho, papá. Siempre me decía Amicho y me da un beso y me voy a trabajo. Todo ese día trabajé. Llegué a las 5 y lo vimos respirando mal. Estaba respirando mal. Llamo a la ambulancia, el 911 viene y me dice el niño ya tiene problemas. Lo llevamos al hospital. Hemos estado lunes del 8, martes 9 hasta el miércoles 10 hemos estado en el hospital. Toda la familia juntos orando, rezando, por favor que no se vaya. Él ya no podía respirar, le pusieron, le daban para que pueda él aguantar dolor, porque según los doctores decía que le dolía, le daban morfina. Llega hasta el día 15 de septiembre, donde un miércoles en la tarde mi hija estaba cantando su música que le gustaba tanto, era de Esponja, SpongeBob, algo así. Esa noche entró la enfermera, nos dice que mi hijito ya se fue. Era una tristeza inmensa para nosotros, nos sentíamos tan tristes. Todos éramos calladitos. Así es la vida, así es la vida. Yo lloraba tanto y decía, Dios, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué un chiquito que tenía tantas esperanzas, que podía hacer tantas cosas en la vida? Él deseaba jugar básquetbol, jugar béisbol. Él decía, papá, yo voy a jugar básquetbol, yo voy a hacer esto. Era activo, dinámico. Le gustaba hacer cosas que nosotros no hacíamos. Decíamos, Dios, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El día que lo estábamos velando en mi casa decíamos, hijo, danos fuerza para seguir, a seguir adelante, te vamos a extrañar tanto, pero te vamos a llevar siempre en nuestro corazón. Say hi. Hi. Chin up. Say hi. Hi. Hi, what's your name? Richard.